Bueno, voy a apagar un momentito, bueno, voy a apagar mi cámara durante la clase para que sea más, no se me vaya a cortar la transmisión, porque ya me pasó en una clase. Y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar un poco de lo que es la reproducción en caninos particularmente, ¿sale? Y vamos a ver cuáles son las particularidades reproductivas de la especie para entender cómo realizar el manejo reproductivo adecuado de esta especie y también el área de atención clínica. Ujú. Entonces, vamos a ver que para realizar el manejo reproductivo y clínico de una especie es fundamental tener el conocimiento de las bases de endocrinología y fisiología reproductiva, ya que, como han podido ver a lo largo del curso, todas las especies tienen ciertas características distintivas que las hacen diferentes entre ellas, ¿no? No todas comparten las mismas etapas del ciclo, no todas comparten los mismos niveles hormonales, no todas comparten las mismas características en cuanto a la duración de las etapas, el tipo de implantación, el tipo de placentación, eh, muchas cosas que las hacen particulares y que debemos entender todas estas diferencias para poder llevar a cabo un manejo adecuado de cada una de las especies, ¿no? No podemos tratar a los perros como si fueran rumiantes, ni a los rumiantes como si fueran perros, ¿no? O a los equinos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver que el médico veterinario zootecnista dedicado a la reproducción de pequeñas especies tiene que conocer todas estas bases de la endocrinología y la fisiología para determinar qué animales son aptos para reproducirse. Aquí vamos a ver que vamos a trabajar con individuos que aportan ciertas características, ¿sí? La reproducción va a estar delimitada o acotada a tratar animales de raza pura. No vamos a fomentar la reproducción de animales mestizos porque vamos a tratar de fijar características deseables, ¿no? Ya sea para una característica fenotípica, una característica conductual, una característica de temperamento, qué animales son aptos para desarrollar algún trabajo en particular. Aunque muchos acaban siendo animales de compañía y esa es su función, también cumple una función obtener ciertas características particulares en una raza, ¿no? Y que esas razas se acoplen a las necesidades de una persona en particular, porque no es lo mismo una persona que va a ser atleta y que necesita un perro muy activo y un perro que suba y baje y haga, o una persona que sea súper tranquila o que necesite un perro que ya sea mucho más calmado, que no ladre tanto, ¿no? Entonces, sí cumple una función fijar características en ciertas razas, ¿no? Porque a veces me dicen, bueno, pero es que para reproducir perros, pues cualquiera podría reproducir mestizos y se obtienen un montón de animales, pero no sabemos qué características van a heredar, ¿no? Y también, al no saber qué características se van a heredar y tener una descendencia variable, eso ha ocasionado que se tengan animales que no cumplen o no cubren las necesidades de una persona en particular, y entonces eso ha fomentado el abandono, ¿no? Entre las causas de abandono es que la gente como que no sabe la responsabilidad que implica y entonces dicen, no, es que cuando era bebé, pues era perfecto, ¿no? Pero conforme ha ido creciendo, pues no sabemos cómo se va a comportar. Y básicamente, con la certeza de reproducir animales de raza pura, pues nosotros estamos fijando ciertas características que tenemos cierta certeza de saber más o menos cómo se va a comportar o qué necesidades va a tener un perro en particular. También vamos a tener que participar en el control y planeación de poblaciones, ¿no? Recuerden que la sobrepoblación canina en este país y en muchos de América Latina y varios países del mundo, pues es un problema grave de salud pública. Entonces, recuerden que tenemos que actuar siempre con ética y tenemos que determinar qué animales sí deben reproducirse y cuáles no deben reproducirse, ¿no? Por ejemplo, a la clínica alguna vez nos llegó un caso de un gran danés que querían cruzar con un San Bernardo, pero no sabían cuál era la finalidad de eso, ¿no? O sea, básicamente lo que querían era reproducir a los perros, y aunque fueran de raza pura, pues sería incorrecto hacer un mestizaje de esas dos razas cuando las características que va a tener la descendencia son completamente variables, ¿no? No se sabe qué es lo que va a salir de esa cruza. Entonces, se prefiere no reproducir en ese tipo de situaciones, ¿no? Y también
aunque los animales de compañía mestizos cumplen una función y son muy buenos animales de compañía, pues también no están destinados a la reproducción, ya que no sabemos con certeza qué van a heredar sus hijos. Aquí a veces recuerden que muchas veces te dicen, ay, es que es el mejor perrito del mundo, ¿no? Todos tenemos al mejor perrito del mundo, pero no quiere decir por eso que sus hijos van a ser como él, ¿no? Recuerden que es 50% del padre, 50% de la madre, más todo el mestizaje que viene atrás, entonces no sabemos qué vamos a obtener. Por eso, solo vamos a fomentar la reproducción de animales de raza pura. Ujú. Aquí vamos a trabajar con animales de alta estima, ¿no? Entonces aquí también esto es importante. Acuérdense que no es porque, ay, es que si es reproductor o no es reproductor, si lo elimino, si no lo elimino. Acuérdense que son animales de alta estima y la gente procura que sus animales estén bien y que también conserven las características reproductivas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer siempre manejo individual. Eso es particular de esta especie, ¿no? Aunque trabajemos en criaderos y manejemos grupos de perros, básicamente el manejo va a ser individual porque las características fisiológicas del ciclo hacen que el manejo tenga que ser individual. Y bueno, pues vamos a ver que el manejo farmacológico y hormonal está restringido en esta especie debido a las características fisiológicas de la misma. Aquí, bueno, pues muchas veces ya vieron las clases de sincronización, inducción, manejo farmacológico del ciclo y todo eso. Y si se fijan, muchas van encaminadas al manejo de rumiantes, al manejo de equinos, al manejo de porcinos, pero el manejo farmacológico en los perros está muy, muy restringido porque debido a las características fisiológicas de la especie, podemos ocasionar problemas que pongan en riesgo la salud y la vida del animal, ¿no? Entonces los manejos van a estar encaminados a aumentar la reproducción de animales em, aptos para reproducirse a través del seguimiento adecuado, a través de biotecnologías de la reproducción que permitan obtener mejores números de camada, números de cachorro por camada, pero también vamos a tratar de suprimir la reproducción de aquellos animales que no deben reproducirse o que se reprodujeron errónea o equivocadamente, y también suspender la reproducción de los animales que no deben ser aptos para reproducirse, ¿no? Aunque sean animales de raza pura, no siempre cumplen las características. Entonces, animales, por ejemplo, de raza pura, pero que tienen una enfermedad o un padecimiento hereditario, no deben reproducirse y entonces hay que suspender definitivamente a través de la esterilización. Ujú. Y bueno, como les comentaba, vamos a trabajar principalmente con animales de razas puras, que son los destinados a reproducirse para fijar estas características, pero estos animales, al tener generalmente una alta consanguinidad, esto nos ha traído muchos problemas reproductivos. Es lo primero que se sacrifica cuando tenemos una alta consanguinidad en una especie, ¿sí? Entonces, vamos a tratar de solucionar esos problemas. Muchas veces me dicen, ay, es que el bulldog inglés lo hemos modificado tanto que ya no puede reproducirse por sí solo. Sí, en parte eso es cierto, pero eso cumple una función como animal de compañía porque se acopla a las necesidades que la gente ha ido pidiendo o seleccionando, ¿no? Sin embargo, en el área de reproducción de pequeñas especies, vamos a tratar también a los pacientes que son mestizos. Si bien todo este tiempo les he dicho que no deben reproducirlos, pues también forman parte de la atención clínica de la reproducción, ¿no? Entonces, acuérdense que vamos a ser los responsables en el área de clínica de pequeñas especies de solucionar problemas reproductivos o que afectan al aparato reproductor que ponen en riesgo la vida del paciente o la salud del mismo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que vamos a tratar perros que tienen piometra, ¿no? O perros que tienen un tumor prostático o que tienen una prostatitis o que tienen un tumor testicular. Todos esos, pues, son problemas reproductivos que si bien no, aparte de que afectan la función reproductiva, pues hay que tratarlos para salvar al animal, ¿no? Entonces vamos a tratarlos también en ese ámbito. Ujú. Y bueno, dentro del curso, muy al principio del curso les mencionan algunos problemas de la diferenciación sexual, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los más comunes que se pueden encontrar en la especie canina? Hay algunos otros, pero son mucho más raros y es común que se pudieran topar con esto, ¿no? Con pseudohermafroditismos. Estos recuerden que son individuos que tienen un sexo gonadal bueno, pues sí, un sexo gonadal de un sexo y un sexo genital de otro, ¿no? O pueden tener incluso algunas veces parte de tejido gonadal de uno y de otro.
Y bueno, pues aquí vemos este individuo que ya es un adulto que tiene una condición clínica conocida como hipospadias. Al tener esto, yo tengo que saber que este individuo tiene una mala diferenciación sexual, ¿no? Entonces, básicamente, pues no es candidato a reproducirse para nada y ni siquiera va a poder hacerlo, pero esto debería haberse revisado y tratado desde que el animal era cachorro para solucionar el problema, ¿no? Entonces, es bien importante que cuando encuentren ese tipo de afecciones, sepan qué hacer y a qué se debe, ¿no? También en casos como este de aquí, que es un pseudohermafrodita macho, porque tenía tejido gonadal testicular, pero fenotipo de hembra, pues esta era una pastora alemán seleccionada para cría y que nunca se habían puesto a evaluar verdaderamente al animal, nunca habían hecho una revisión genital. Y entonces, esta perra, después de 2 o 3 años, que ya estaba lista para entrar al programa de reproducción del criadero, pues básicamente encontraron que la perra no ciclaba y no ciclaba y nunca había ciclado. Y al hacer la evaluación, vemos una hipertrofia de clítoris, que tenía secreción vulvar abundante, una vaginitis marcada. Y bueno, pues al hacer evaluación y ver esta hipertrofia de clítoris, que incluso tenía un pequeño hueso clitorideo, pues nos percatamos que era un individuo pseudohermafrodita. Esta hembra jamás iba a ciclar, pero entonces esto pues tienen que hacer la revisión desde que los individuos son jóvenes para no seleccionar incorrectamente, ¿no? Y bueno, como en otras especies, básicamente la pubertad la van a alcanzar entre el 60 y 70% de su peso corporal. Aquí es importante que recuerden nada más que aquí hay una variabilidad genética importante, ¿no? Tenemos individuos que a su peso adulto van a pesar 2,5 kilos o 3 kilos, y también individuos que van a pesar entre 70 y 80 kilos, ¿no? Entonces, ¿quién va a alcanzar primero la pubertad? Pues los pequeños, ¿no? Entonces las razas miniaturas, pequeñas y medianas van a alcanzar la pubertad cuando presenten entre los 6 y los 12 meses de edad. Ujú. Y las razas grandes y gigantes, pues la van a alcanzar entre los 12 y 24 meses. Lo mismo es para los machos, aunque recuerden que los machos pueden tardarse un poco más que las hembras. Ujú. Y bueno, pues eso es importante que lo conozcan porque muchas veces les van a decir, bueno, ¿y a qué edad debo reproducir o a qué edad puedo reproducir a mi perra? ¿A qué edad puedo reproducir a mi perro? Pues depende de esto, ¿no? A lo mejor un chihuahueño alcanza la madurez sexual más temprano porque cicló por primera vez a los 6 meses y la madurez sexual la va a alcanzar pronto, ¿no? A los 2 años, al año y medio, y un perro gigante va a alcanzar la madurez más o menos entre los 3, 4 años, dependiendo, ¿no? A lo mejor ciclo a los 2 años apenas, cuando este a lo mejor ya está alcanzando la madurez, ¿no? Entonces hay que tener en consideración el tamaño. Ujú. Y bueno, vamos a ver que la madurez sexual es el momento óptimo para reproducirlo, ¿no? Aquí muchas veces les dicen, no, es que ¿cuándo puedo empezar a reproducirlo? Muchas veces quieren reproducirlos desde el primer celo. ¿Por qué? Pues porque sería rentable, ¿no? Entonces, vamos a ver que el momento óptimo para reproducir a los perros es alrededor del tercer celo en la perra y más o menos su equivalente en edad en el macho, ¿no? Entonces, lo ideal es reproducirlos entre los 2 y los 4 años, sobre todo si es la primera vez que se reproducen. Ujú. Si nosotros dejamos pasar, porque eso también pasa mucho, que dejan pasar mucho tiempo porque no, es que no quiero reproducirla y no sabía y nos traen perritas que ya tienen 6, 7 años y quieren que se reproduzcan por primera vez, ¿no? O machos que ya tienen incluso hasta 12 años y es que ya le veo un pie más allá y quiero tener un hijo del perro, ¿no? Entonces, básicamente, ellos pues no es que dejen de reproducirse porque hay que recordar que no tienen una menopausia, pero sí tienen una senectud reproductiva, ¿no? Que es el evento opuesto a la pubertad. Aquí va a haber envejecimiento de los ovocitos, va a haber envejecimiento espermático, hay menor viabilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que básicamente después de los 7 años, en las perras se van a empezar a presentar celos irregulares, con intervalos largos o más cortos, el sangrado variable, va a haber una mayor cantidad de reabsorciones y entonces eso predispone a tener síndrome de cachorro único, más problemas de distocia, ¿no? Hay menores tamaños de camada y todo eso asociado al envejecimiento celular. Entonces, lo ideal sería reproducirlas cuando llegan a la madurez sexual, no en la pubertad, que la alcanzan mucho más temprano, porque hay que permitirles que terminen de crecer, ¿no? Entonces, lo ideal es en la madurez y no antes, no después de la senectud.
Sin embargo, en algunos casos hay que considerar cada situación, ¿no? Por ejemplo, una perra que ya se ha obtenido una camada o dos camadas, a lo mejor quieren una última camada y ya tiene 6 años. Si ya se reprodujo previamente, pues a lo mejor ella tiene una buena capacidad materna. Pero si no lo ha hecho y apenas quieren obtener la primera camada a los 6 o 7 años, sería incorrecto porque van a poner en riesgo la salud y la vida de la perra por tener problemas al parto o durante la gestación. Ujú. Y bueno, es importante que recuerden, también vieron una clase de comportamiento reproductivo, y es importante que recuerden las pautas de comportamiento reproductivo de los perros. ¿Para qué? Para reconocer los signos de estro, poder saber a qué se debe, por qué se da esta dematización vulvar, reconocerlo, reconocer los cambios en los genitales, ver son las características de la secreción durante el celo, y también pues poder asesorar, por ejemplo, a un reproductor para llevar a cabo la monta natural en los perros, ¿no? Saber cómo es que suceden los eventos para poder asesorar el manejo, y también para poder llevar a cabo técnicas de manejo reproductivo como algo tan simple como la colección de semen, ¿no? Si nosotros no simulamos en el perro todo esto desde aquí hasta acá, el perro no vamos a lograr que eyacule durante la estimulación manual. Entonces, es importante simular todos estos pasos y conocer que estas son las pautas de comportamiento normal. Ujú. También vamos a recordar algunas particularidades del ciclo que van a permitir que hagan un manejo adecuado. Aquí recuerden que esta es la única especie que es monoéstrica no estacional. Ujú. Las demás especies son poliéstricas continuas o poliéstricas estacionales, ¿no? Esta es la única monoéstrica no estacional. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener periodos de receptividad sexual prolongada, ya que por cada ciclo va a tener solamente un momento de ovulación. Aunque el ciclo sea relativamente largo, como vamos a ver, pues básicamente los signos de celo que pueden durar 15 días, 20 días, 12 días, dependiendo de cada caso, pues en todo ese periodo solamente va a haber un momento de ovulación. Entonces, por eso se conoce como monoéstrica. Ujú. Y recuerden que es una especie de ovulación espontánea, ¿sí? Entonces, haya o no haya cópula, haya o no haya penetración, va a haber ovulación. Ujú. Y bueno, pues antes se pensaba que las razas pequeñas tenían más celos que las razas grandes, pero en varios estudios se ha descartado eso. Y bueno, se ha visto que todas las perras presentan alrededor de 2 celos al año en promedio, ¿no? Aunque hay algunas que pudieran llegar a presentar 3 celos por año y algunas otras que pudieran llegar a presentar un celo al año. Ese caso en particular se presenta mayoritariamente en la raza Basenji, que es esta de aquí. Esta raza generalmente entra en celo en otoño e invierno y no vuelve a ciclar sino hasta el siguiente año. Entonces, esas particularidades que ya son como muy específicas, tenemos que conocerlas para saber hacer el manejo adecuado en esta raza y que no pierda todo un año reproductivamente hablando, ¿no? También se consideraba que las razas pequeñas tenían más celos y se vio, por ejemplo, que el pastor alemán y el Rottweiler tienen como más celos que otras razas, pero aquí en los estudios que se han hecho se descubrió que básicamente estas razas presentan una mayor incidencia de celos divididos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen dos periodos de sangrado en un mismo celo, como vamos a ver más adelante. Ujú. Y bueno, si se acuerdan de las etapas del ciclo estral, vamos a ver que la perra tiene como parte de su ciclo el proestro, el estro, el diestro y un anestro como parte del ciclo, ¿sí? Esto lo hace diferente a otras especies, ¿sí? Recuerden que en otras el anestro pues no forma parte del ciclo, simplemente es un anestro estacional o un anestro fisiológico por otras causas o patológico, ¿no? Aquí sí se considera una etapa del ciclo. Y si recuerdan, aquí falta una etapa que presentan las otras especies. ¿Alguien sabe cuál es? El metaestro. El metaestro, ¿no? No tiene metaestro. ¿Dónde estaría el metaestro? ¿Entre el proestro y el estro o entre el estro y el diestro? Entre estro y diestro. Entre el estro y el diestro, ¿no? ¿Qué sucede en el metaestro? ¿Se acuerdan qué pasa? En la vaca se da la ovulación y en las otras especies que ovulan en el estro, ¿qué pasa? ¿Se forma qué? Era la formación del cuerpo.
¿Del cual cuerpo? Glúteo. Se da la formación del cuerpo lúteo, pero el metaestro se caracteriza por tener un cuerpo hemorrágico que al final se va a transformar en un cuerpo lúteo que ya estando maduro va a estar presente durante el diestro, ¿sí? En la perra, ese evento no sucede. ¿Por qué? Porque tiene básicamente una etapa donde el proestro, vamos a ver que incrementan el número de folículos, incrementan los estrógenos, maduran los folículos y una vez que llega el estro, esos folículos van a empezar a producir progesterona antes de la ovulación, ¿sí? Eso no pasa en las otras especies o al menos no es tan marcado como en esta. Y entonces esta luteinización previa es necesaria para que se dé la ovulación. Entonces, ¿qué sucede? Empiezan a producir progesterona, las paredes del folículo, y entonces disminuyen los niveles de estrógenos. Eso es característico de esta especie, no pasa en otras, ¿no? Entonces se presenta el pico de LH, se da la ovulación y viene esta etapa de transición, por así decirlo, en el estro, donde pues aquí pasaría lo que sucede en el metaestro, ¿no? Se tendría que dar la ovulación y entonces la formación del cuerpo hemorrágico. Pero como este folículo ya está produciendo progesterona, no se forma ese cuerpo hemorrágico y simplemente una vez que se da la ovulación, termina de madurar ese cuerpo lúteo y pasan al diestro, que es la fase lútea, ¿sí? Entonces, eso es una característica que deben recordar porque les va a permitir hacer el manejo reproductivo de la especie. También la fase lútea, recuerden que es larga y después viene el anestro, que tiene una característica de hacer un descanso reproductivo. Ujú. Entonces, vamos a ver algunas particularidades que deben recordar, como la duración del proestro, ¿no? Que va de 3 a 21 días, y cuyos signos clínicos y conductuales van a ser edema vulvar y secreción serosanguinolenta, y vamos a ver que ahí es donde se da la atracción del macho, la hiperactividad y marcaje, y en teoría rechazan la cópula, ¿sí? Esta fase está dominada por estrógenos. En esta etapa es donde se alcanza el nivel máximo de estrógenos en esta especie, que eso es característico también de la perra. En otras especies el pico de estrógeno se daría en el estro, ¿no? Aquí se da un poco antes, justamente porque en el estro se da la producción o incremento de progesterona y por ende la disminución parcial de estrógenos, ¿sí? Eso ocasiona que se presente el pico de LH y entonces se pueda dar la ovulación, ¿sí? El estro también es una etapa larga, ¿no? Si se fijan, dura de 3 a 21 días. Es decir, una perra puede tener solamente estro, mientras otras especies acaban todas las etapas del ciclo, ¿no? Que duran 21 días. Ujú. Y bueno, vamos a ver que los signos son exactamente los mismos que los del proestro, solo que aquí cambia la aceptación a la cópula. Vamos a ver que en esta especie generalmente se da la actitud de receptividad y aceptación a la monta, pero recuerden que es una especie donde la dominancia y la jerarquía intervienen en el proceso reproductivo. Entonces, si un macho es muy sumiso, a lo mejor una hembra, aunque esté en estro, no va a recibir o no va a dejar que se dé la monta. Mientras que, por ejemplo, si una hembra es demasiado dominante, pues tampoco va a permitir, aunque esté en estro, ¿no? Entonces, los indicadores de comportamiento no son tan francos como para determinar, sí, sí está receptiva, porque muchas veces se dejan llevar por eso o por si tiene o no tiene sangrado. Aquí recuerden que el sangrado o la secreción serosanguinolenta puede ser variable, ¿no? Entonces, hay algunas perras que dejan de sangrar y cuando hacen citología vaginal siguen en estro y hay otras que sangran durante todo el estro. Entonces, vamos a ver que tenemos diferentes herramientas para identificar las etapas del ciclo y no cometer errores en el momento de dar el servicio. Ujú. Y bueno, básicamente después pasa al diestro, ¿no? Que el diestro es una etapa muy larga en la especie. Y bueno, aquí característicamente es presentan un cuerpo lúteo de vida larga. Ujú. ¿Y eso qué características les da? Pues bueno, básicamente es que tienen una etapa progestacional o con efecto de progesterona por 80 a 100 días, aunque no hayan quedado gestantes, ¿sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el cuerpo lúteo de la perra va a morir por apoptosis, a diferencia de otras especies donde va a morir por la presencia de prostaglandinas, ¿no? Y entonces vamos a ver que durante un tiempo prolongado la perra va a estar bajo el efecto de la progesterona y esta va a ir disminuyendo gradualmente hasta encontrarse en niveles menores a 2 nanogramos o basales y entonces caer al anestro. Perdón.
Aquí vamos a ver que los signos clínicos básicamente es que la vulva va a ser flácida y sin secreción y ya no deja que el macho la siga y la monte y la busque porque ya se terminó el efecto estrogénico, ¿sí? Entonces, vamos a ver que una característica que hace que esta especie sea particular es este cuerpo lúteo de vida larga. Ese es el motivo por el cual las perras no requieren un mecanismo de reconocimiento materno de la gestación. Si recuerdan, muchas de las otras especies pues requieren que el embrión le avise al cuerpo de la madre que están en el útero, ¿no? ¿Para qué? Para que no se produzcan las prostaglandinas y que se pueda llevar a cabo la gestación. En la perra no es así. En la perra, pues si va a tener un cuerpo lúteo durante 3 meses ahí en el útero, pues llegan los embriones, se implantan, no necesitan avisarle a nadie y la gestación dura 63 más menos 3 días. Y bueno, aquí me van a decir, bueno, ¿y por qué es más corta la gestación que el diestro? Bueno, porque recuerden que si bien aquí no se producen prostaglandinas, en el parto los productos son los que van a decir, oye, yo ya tengo el tamaño adecuado, estoy empezándome a estresar de estar aquí apretado, desencadenan la cadena del parto y entonces van a producir prostaglandinas F2 alfa al final de la cadena, evidentemente, para destruir al cuerpo lúteo. Y por eso la gestación es más corta que lo que sería el diestro, ¿sí? Y bueno, por último, vamos a ver que viene el anestro, ¿no? Donde básicamente dura de 4 a 9 meses. Es cuando vemos a las perras sin ningún signo reproductivo. Vamos a ver la vulva pequeña, no hay secreciones, no hay comportamiento reproductivo y básicamente las hormonas van a comportarse de forma basal. Esto sucede o se incluye dentro del ciclo estral de la perra porque, si se fijan, estuvo expuesta a efecto de estrógenos por mucho tiempo, ¿no? Por más de 15 días aproximadamente. Y básicamente estuvo expuesta a progesterona hasta por 3 meses, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con todo ese epitelio del endometrio y de la vagina y así? Pues se tiene que remodelar. Entonces, la remodelación epitelial endometrial, pues tiene que llevarse a cabo completa para poder entrar a un nuevo ciclo. Y ese periodo de remodelación se va a dar durante el anestro. Y eso es lo que, por eso se postula que tienen un anestro prolongado. Ujú. Y bueno, de acuerdo a todo lo que hemos visto, gracias a conocer el ciclo estral, vamos a ver que el error más común en el manejo reproductivo, debido a que es una especie con un estro muy largo y que se puede confundir con el proestro, es que se den las montas o las inseminaciones en el día incorrecto, ¿no? Generalmente se tiene el mito de que, bueno, ya empezó el sangrado, entonces ya hay que hacer las montas, ¿no? Entonces cuentan muchas veces 7 días a partir de que inició el sangrado o 7 días a partir de que terminó el sangrado o 9 días a partir de que terminó el sangrado o 11 días a partir de que inició el sangrado. Hay varios mitos al respecto. Y entonces aquí vamos a ver que cada perra es diferente. Algunas ovulan al principio del estro, otras ovulan a mitad del estro, otras ovulan a final del estro. Y entonces eso de los días, pues es súper variable y ocasiona errores, ¿no? Entonces, para determinar el momento exacto del servicio, ya que los signos son muy evidentes o poco evidentes, es decir, perras que pueden sangrar mucho, que se les nota el edema o perras que sangran poco, que pasan casi desapercibidas, que el macho sí las sigue, pero pues unos cuantos días, a lo mejor están en estro, pero pasa desapercibido, ¿no? Entonces los signos pueden ser muy inespecíficos. Entonces tenemos que echar mano de ciertas herramientas que nos permitan determinar la etapa del ciclo, ¿no? Y bueno, pues lo del comportamiento que es variable, ya lo expliqué, donde hay perras que pueden aceptar la monta del macho o no durante la etapa de estro, ¿no? Entonces hay que verificar por determinadas herramientas que la perra sí esté en celo, ¿no? Y la primera herramienta con la cual contamos en la clínica de pequeñas especies, pues es la citología vaginal exfoliativa. Ujú. Esta técnica nos va a permitir no solo conocer la etapa del ciclo, ¿no? Porque a veces piensan que está delimitada al conocimiento de la etapa del ciclo estral, si la perra está en proestro, estro, diestro o anestro, y tan tan. Y no, es una herramienta de diagnóstico que se debe fomentar su uso en la clínica, ya que nos permite acercarnos al diagnóstico de diversas patologías, como vamos a ver en un momento, y también nos va a permitir predecir de cierta forma la fecha del parto. Eso ahorita se los explico.
Con esta técnica, lo que vamos a poder determinar es la etapa de la ovulación, ¿sale? Es decir, la etapa de estro, que es donde se presenta la ovulación. Pero no solamente vamos a poder determinar eso, sino que como no todo lo que es sangre es estro, vamos a poder diferenciarlo de diversas patologías. Y aquí que les quede claro que es la etapa, no el momento o el día de la ovulación. El día de la ovulación tenemos que determinarlo por medio de otras herramientas, ¿sí? Entonces, bueno, la etapa sí la podemos determinar, el día no. Ujú. Y bueno, vamos a poder predecir la fecha de parto. ¿Cómo se hace esto? En realidad, cuando hacemos un seguimiento reproductivo, pues básicamente lo que tendríamos que hacer es determinar la etapa de la ovulación, hacer el manejo en esa etapa, que es el estro, y posteriormente hacer un seguimiento para determinar o encontrar el primer día del diestro citológico. Eso muchas veces no se hace, pero si acostumbramos a hacerlo, nos permite inferir la fecha probable de parto. Cuando encontramos el primer día del diestro citológico haciendo citologías terciadas a una perra que recibió monta o inseminación, si queda gestante, al encontrar el primer día del diestro, podemos determinar que el parto va a ser 57 más menos 3 días después de ese día, ¿sí? Es un parámetro bastante exacto, aunque vamos siempre a corroborar la duración de la gestación con otras herramientas como el uso del ultrasonido en el diagnóstico de gestación o las fechas de monta. Ujú. Y bueno, ¿cómo funciona esta herramienta o la citología vaginal? Acuérdense que tiene un fundamento fisiológico que se basa en el efecto de los estrógenos sobre el epitelio vaginal, ¿no? Entonces llegan los estrógenos, aumentan durante el proestro y entonces el epitelio vaginal se prepara para recibir la cópula, ¿no? Entonces, ¿qué hace el epitelio? Si son pocas capas, entonces, pues la cópula sería un evento agresivo para el epitelio y entonces lo que va a hacer es proliferar el número celular y va a formar más capas. Ujú. Entonces vamos a ver que las células que se encuentran más cerca del estrato basal son las células parabasales, ¿sí? Estas células son redondas y son pequeñas con una relación núcleo-citoplasma 1 a 1, 1 a 2 y se mantienen unidas. Conforme incrementan los estrógenos y proliferan las capas celulares, vamos a ver que se forman células intermedias. Estas aumentan el número de capas y estas, al alejarse de la irrigación basal, entonces van a empezar a morir. Y entonces tienen cambios en la forma que nos indican pues cierta muerte celular. Empieza a tener una mayor cantidad de citoplasma, los núcleos todavía se empiezan a ver, se ven grandes, pero pueden empezar a verse más pequeños o picnóticos, ¿sí? Empiezan a adquirir una forma irregular y posteriormente, conforme se formen más capas, las células intermedias después van a formar las células superficiales, que estas, si se fijan, ya no tienen bordes redondos, son completamente irregulares y los núcleos se van a ver muy pequeñitos y picnóticos. Si se fijan, estas son células que están más vivas que estas, ¿no? Conforme progresa el efecto estrogénico, se mueren las células, ¿no? Entonces, por último, vamos a ver las células superficiales, ¿no? O escamas o anucleadas. Perdón, las células escamosas o anucleadas, ¿sí? Estas se les menciona así porque ya no es perceptible el núcleo y entonces parecen como escamas, ¿no? Entonces ya tienen los bordes totalmente angulosos y no se ve el núcleo, ¿sí? Entonces, en el proestro, que empieza el efecto estrogénico, vamos a ver predominantemente células parabasales intermedias en la citología, mientras que cuando alcanza el pico máximo, aunque en el estro empiezan a disminuir los estrógenos, vamos a ver que el efecto estrogénico va a ocasionar que se incremente el epitelio, ¿no? Hasta observar células superficiales y anucleadas en un 90%, ¿sí? Y posteriormente, una vez que termina el proestro y bajan los estrógenos y ya no hay efecto, pasa el estro, ya no hay un efecto estrogénico sobre el epitelio, entonces vamos a ver que disminuye el número de capas y vemos otra vez células parabasales e intermedias características del diestro, ¿sí? Eso ahorita lo vamos a ver en imágenes de citologías. Ujú. Y bueno, esto lo van a ver en la práctica, pero aquí nada más recordarles que deben utilizar hisopos largos, ¿no? Estos hisopos deben ser de bastón de plástico y deben siempre verificar que el algodón esté bien colocado al hisopo para evitar que se quede dentro de la vagina. ¿Por qué se usan hisopos largos? Porque tenemos que entrar hasta el cuerpo de la vagina y la
perra tiene una vagina muy larga, ¿no? Entonces estos hisopos de 15 centímetros, a una chihuahueña le entra la mitad hasta tres cuartos, ¿no? Y a una perra de gran tamaño, pues le puedo meter casi todo el hisopo, ¿no? Entonces, por eso no deben usar hisopos de los cortitos que se utilizan o que venden en el súper, y tampoco los hisopos que son de bastón de madera. Ujú. Y bueno, básicamente vamos a limpiar la vulva con un algodón humedecido con agua, no deben utilizar alcohol ni nada parecido. Y vamos a introducir el hisopo por la parte dorsal del vestíbulo vaginal para evitar la fosa del clítoris y el meato urinario. Eso ahorita se los enseño. Una vez que tienen la muestra, vamos a imprimir el frotis por rodamiento. Vamos a hacer tres impresiones o tres líneas, ¿no? Como se observa aquí, haciendo rodamiento del hisopo. Si ustedes no hacen rodamiento y frotan el hisopo o deslizan el hisopo, pueden ocasionar errores en la interpretación porque van a haber errores en la citología. Ujú, van a ver como las células alargadas. Y bueno, pues básicamente después de eso van a teñir la muestra. La tinción que utilizamos rutinariamente es la tinción de Diffquick, que tiene un fijador que es metanol, un colorante A que es una fuchina con tiacidad de sodio y un colorante B que es una eosina azulosa. Ujú. Una vez que tienen su frotis hecho, van a introducir en el metanol por un minuto la laminilla para fijar las células. Si no tienen la tinción a la mano y la van a mandar a un laboratorio, tienen que fijarla por 10 minutos y posteriormente la secan al aire, la introducen al colorante A por un minuto, eliminan el exceso en un papel absorbente, la ponen en el colorante B por un minuto y la enjuagan al chorro de agua para poder tener teñida la citología e interpretarla, ¿sí? Y esto siempre se hace de forma seriada, es decir, para detectar una etapa u otra, tenemos que hacer la citología un día y luego un día no, un día sí, un día no, un día sí, o un día sí y dos no, dependiendo del caso, porque si lo hicieran diario, la perra va a tener un proceso conocido como vaginitis y eso nos va a alterar el diagnóstico, ¿sí? Aquí hay un esquema de cómo se encuentra el aparato reproductor de la perra y entonces vemos que aquí está el útero y el cérvix. Vamos a ver que tiene un fondo de saco la vagina, tiene el cuerpo de la vagina, un pliegue dorsal aquí y tiene un estrechamiento en la unión vestíbulo vaginal que también se conoce con el nombre de cingulum. Y de posición horizontal va a pasar a posición vertical el vestíbulo vaginal, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que en el vestíbulo es donde llegan el meato urinario y la fosa del clítoris, y se encuentra la fosa del clítoris. Entonces, esto porque es importante conocer esta distribución, porque para introducir el hisopo tenemos que introducirlo de forma casi vertical por el dorso del vestíbulo vaginal y llegando al cingulum tenemos que redireccionarlo en posición horizontal para tomar de aquí la muestra, ¿sí? Y no cometer el error de tomar la muestra de aquí, donde no podemos no ver cambios en la citología o no lastimar a la perra al pasar por aquí el hisopo. Ujú. Aquí está esquemáticamente cómo se debe introducir, siempre por la parte dorsal, ¿sí? Porque si lo hacen por la parte ventral, se pueden atorar en la fosa del clítoris o introducirlo erróneamente en el meato y poder lastimar a la perra, ¿sí? En este esquema, en esta fotografía, se observa cómo es el aparato reproductor, casi in situ, es una necropsia. Y bueno, pues aprovechamos para enseñar dónde se encuentran aproximadamente los ovarios, los cuernos del útero, el cuerpo del útero. Aquí está el cervix apuntado por este señalador. Y vamos a ver que la vagina es muy larga, ¿sí? Tiene un estrechamiento aquí, que es el cingulum, y después viene el vestíbulo, ujú, y posteriormente la vulva. Aquí, bueno, pues es importante recordar todo esto porque vean la longitud de la vagina. Si yo uso un hisopo muy cortito, pues voy a tomar la muestra de por aquí y entonces eso no me va a servir para el diagnóstico. Ujú. Aquí podemos ver dónde se encuentra la fosa del clítoris y el meato urinario, ¿no? Y la unión vestíbulo-vaginal, el cingulum, y la muestra se tendría que tomar de esta parte de acá. Entonces vean la longitud del hisopo. Si yo tomara un cotonete, pues no podría tomar la muestra de este lado, ¿no? Y bueno, aquí en estos videos les muestro cómo se debe hacer el proceso. Si la perra tiene el pliegue dorsal muy prominente, les pueden ayudar. Ahorita van a ver en el video. Y bueno, hay que limpiar los labios vulvares y no abrir la mucosa vaginal. Eso no es necesario, ¿no? Porque nada más causaríamos irritación, ¿sí? Entonces, vamos a ver que
Si el pliegue es muy prominente, un ayudante les puede ayudar colocando un dedo y subiendo un poco el pliegue para abrir la vulva y entonces introducir el hisopo en posición vertical para irse por el dorso del vestíbulo, llegar al cingulum, redireccionar, tomar la muestra, rodar la muñeca 3 veces y sacar el hisopo. Y eso es todo el procedimiento. No es nada doloroso. Si la perra muestra dolor o muestra que le está doliendo o que se quita o brinca, puede ser que tenga algún problema o que estemos realizando mal el procedimiento. ¿Sí? En esta otra podemos ver una perra que no tiene un pliegue tan pronunciado y entonces vamos a ver que se deben limpiar, ¿no? Los tres. Vamos a verificar que el algodón esté bien colocado. Si se fijan, le dio como un tironcito. Abrimos los labios vulvares, introducimos por cerca del pliegue dorsal y ahí, si se fijan, cuesta trabajo meterlo. El hisopo como que se dobló. Ahí solo hay que redireccionarlo. Lo sacan un poco, redireccionan, lo vuelven a introducir, entra el hisopo, ¿sí? Toman la muestra y sacan el hisopo de un solo movimiento, ¿sale? Eso es suficiente. Si el hisopo cuesta trabajo meterlo, puede ser que esa perra tenga cierta estrechez o que por los mismos nervios aprietan y entonces no entra el hisopo. Pero no debemos forzarlo, porque si lo forzamos podemos lastimar a la paciente, ¿sí? Aquí es esquemáticamente cómo se observa una vulva vista por atrás para que vean cómo se ve la fosa del clítoris donde no debemos introducir el hisopo, ¿sí? Y entonces, por eso es importante que introduzcan cerca del pliegue dorsal. Ujú. Y bueno, esta de aquí les muestra un defecto de la diferenciación o durante la gestación, donde se forman estas bandas de tejido. A veces les pueden decir que esto se llama himen persistente. No es exactamente un himen, es una banda de tejido fibroso que permanece, que une generalmente al techo del vestíbulo con el piso del vestíbulo vaginal. Es un defecto congénito que se asocia con algún problema durante la gestación. No son hereditarios y bueno, hay que diagnosticarlos. Estas perras generalmente rehusan la monta. Entonces son perritas que llegan a consulta para inseminación porque no se dejan montar por el macho. Y entonces siempre que pase eso, hagan un tacto vaginal, porque si ustedes no se percatan de esto, puede ser que metan el hisopo, les va a costar trabajo, pero va a entrar, ¿no? Si entró es un dedo, pues va a entrar el hisopo, ¿no? Hacen la citología, hacen todo el manejo, determinan que hay que inseminar a la perra, la inseminan, la pipeta también pasa por aquí, ¿no? O sea, no hay ningún problema. La perra queda gestante y ¿cuándo les va a dar problemas esto por no haberlo diagnosticado? Al momento del parto, porque en ningún momento se sabe que esta perra tiene este problema y los cachorros no van a ser capaces de romper esa banda de tejido. Y bueno, ¿cómo se observa la citología vaginal y cómo se interpreta? Bueno, básicamente vamos a ver que se tiene que observar el tipo celular predominante, ¿no? Aquí vemos una citología de proestro donde vemos células parabasales intermedias, están todas agrupadas. Sí, aquí fíjense cómo esta es una intermedia, estas son intermedias y estas que son pequeñitas redondas son parabasales, ¿sí? Y se observan muchos eritrocitos. ¿Por qué? Pues porque es la etapa donde hay secreción serosanguinolenta, ¿no? Conforme progresa y aumenta el número de capas, vamos a encontrar células superficiales y anucleadas, ¿sí? Fíjense cómo parecen hojuelas, se encuentran dispersas, ya son células con bordes irregulares, angulosos, un núcleo pequeño, ¿no? Y esto es característico de estro o de cualquier afección ocasionada por estrógenos. Ujú. Y posteriormente les decía que disminuye el número de capas. Entonces vamos a ver otra vez células parabasales e intermedias, pero en esta ocasión ya no vemos eritrocitos, ¿no? Aunque aquí en esta se llegan a ver algunos. Básicamente no es característico que se observen eritrocitos. Y bueno, pues podemos ver entonces la presencia de neutrófilos, que estos neutrófilos, que son estas que parecen como herraduritas, estas que se ven aquí, pues básicamente aparecen para la remodelación epitelial después de haber pasado el efecto estrogénico. Ujú. Eso es característico del diestro, ¿sí? Y podemos ver estas células que tienen un neutrófilo intracitoplasmático y son características del diestro o de algunos procesos inflamatorios. Y bueno, aunque en anestro es raro tener que hacer una citología vaginal, pues básicamente en anestro podemos encontrar todos los tipos celulares sin una agrupación bien definida y vamos a observar moco, estrías de moco, algunos núcleos sueltos, todos los tipos celulares. Fíjense cómo las células no están tan bien definidas. Pueden encontrar cualquiera de las células porque es un epitelio que no está bajo el efecto hormonal. Ujú.
Y bueno, una vez que sabemos todo eso de la citología, pues también han escuchado hablar muchas veces de las pruebas de progesterona, ¿no? Si bien la citología me permite determinar la etapa en la que se lleva a cabo la ovulación, la progesterona en esta especie sí me va a servir para determinar el día de la ovulación, ya que como vieron, la progesterona aumenta antes de que se dé la ovulación, ¿no? Y entonces vamos a ver que tenemos que hacer siempre una evaluación completa del paciente y hacer citología vaginal exfoliativa. Porque muchas veces esto se puso de moda y entonces decían, no, 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 ¿para qué le hago citología vaginal si tengo las pruebas de progesterona? Lo que me interesa es saber cuándo ovula. Bueno, pues básicamente la progesterona sí me va a decir cuándo ovula, pero es una prueba mucho más costosa que una citología. Además, hacer la citología me va a permitir encontrar cambios que la progesterona no ve, ¿no? Por ejemplo, si hay una vaginitis, aunque la perra esté ovulando y tiene vaginitis, pues no se va a poder hacer el manejo o no va a quedar gestante, ¿no? Entonces, siempre manéjenlo de la mano, citología y después progesterona. Y también eso les va a evitar hacer manejos inadecuados que pueden ser costosos y aumentan la probabilidad de error, ¿no? Si yo conozco cómo se comporta la progesterona, pues puedo determinar que en el proestro siempre va a estar baja en menos de 1, ¿no? Igual que en el anestro que va a estar en menos de 0,5, ¿no? Pero en el diestro, pues básicamente va a estar alta en más de 40 nanogramos por mililitro, mientras que en el estro, que es cuando determina el momento de la ovulación, va a estar entre 1 y tal vez hasta 30 nanogramos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Si yo hago pruebas de progesterona cuando empieza el sangrado, pues puedo empezarlas a hacer desde aquí y entonces voy a obtener valores menores a 1 por mucho tiempo, ¿no? O sea, puedo obtener estos valores 2, 3, 4 pruebas de progesterona y sigo teniendo valores bajos, ¿no? Entonces, cuando entra al estro, ya empiezo a tener valores que me van a indicar la ovulación. Esto sería una forma incorrecta de hacerlo porque, pues básicamente, yo sé que si hago citología, pues le hago citología hasta encontrar el estro y con una o dos muestras puedo determinar el momento de la ovulación. Ujú. Ahora, ¿cómo se comporta esta hormona en el estro? Solamente en el estro. Pues básicamente, cuando alcanza los niveles de 1 nanogramo por mililitro, va a incrementar aproximadamente 1 más menos 0,5 nanogramos al día hasta llegar a 10. Ujú. Y los niveles de ovulación, pues se encuentran entre 4 y 10 nanogramos, ¿sí? Aquí está. Básicamente, con esta información, yo puedo saber cuándo tomar otra muestra. Por ejemplo, si llega hoy una perra y le tomo una citología y está en estro y tomo una muestra de progesterona, si me sale en 3 nanogramos, yo sé que la perra va a ovular entre 4 y 10, es decir, a partir de mañana, porque aumenta 1,5 al día. Pero estudios más recientes demuestran que el 70% de las perras ovulan entre 6,5 y 7 nanogramos. Entonces, si tuviera 3 nanogramos el día de hoy, y yo sé que aumenta 1 más menos 0,5 al día, entonces mañana para mí tendría 4, luego el sábado tendría 5 y luego el domingo tendría 6. Entonces la siguiente muestra tal vez sería el sábado, pero para no arriesgarnos porque ese 0,5 puede ocasionar que suba más rápido, entonces la tomo el sábado. Y con eso, con dos muestras de progesterona, puedo hacer el manejo adecuado para dejar gestante a mi perra. Ujú. En algunos casos se requieren tres, pero el chiste es saber cómo usarlas. Si ustedes hacen progesteronas y progesteronas y progesteronas desde el proestro, entonces la perra le pueden hacer 6 pruebas de progesterona que son mucho más costosas que una citología y también pueden no ver algunos efectos sobre el epitelio vaginal, ¿no? Entonces, si no tienen pruebas de progesterona porque no las tienen disponibles en su clínica o no las tienen en el laboratorio o se tardan mucho, ¿no? Son pruebas que tienen que tener el resultado en un día, ¿no? No pueden ser pruebas que me tarden 4 días. Entonces, si mando la prueba hoy y me tiene el resultado en 4 días, pues la perra a lo mejor ya está ovuló, ¿no? Entonces, si no tienen esta prueba a la mano, recuerden que durante el estro tienen que hacer citología, determinan el momento del estro y la perra debe recibir como mínimo 3 montas o 3 inseminaciones cada tercer día. Pero esto, bueno, pues es como se hacía el manejo reproductivo antes del uso de las pruebas de progesterona. Ujú.
Y bueno, ¿para qué otras cosas me podría servir la citología vaginal? Bueno, básicamente para el diagnóstico, ¿no? Hay veces que la perra no acepta al macho, ¿no? Y entonces hay que hacer un manejo adecuado y citología para saber si realmente está en estro, ¿no? A lo mejor es una perra que no se deja montar porque está súper consentida. Acuérdense que la domesticación ha cambiado muchísimo el comportamiento. Entonces, hay que determinar primero que sí está en celo, ¿no? Que el sangrado sí sea por estro y ver si no es un problema conductual. Entonces, puedo saber si la perra realmente está en celo y no se deja montar por comportamiento o si el macho, que eso también pasa, pues no la quiere montar porque le tiene como cierto miedito, ¿no? Entonces, vamos a poder determinar esas cosas, ¿no? También, por ejemplo, si una hembra es mucho más ligera que un macho, esto pasa en razas muy grandes o pesadas, donde esta perra pesaba 35 kilos y este perro pesaba 70, ¿no? Entonces ella, aunque se quedara quieta, inmóvil y así, pues no se sentaba porque no soportaba el peso del macho, ¿no? Y aunque él le ruegue, ella se sienta porque no lo soporta, ¿no? Pero hay que evaluar a esta perra y determinar si se sienta porque a lo mejor no está en estro o porque él pesa mucho, ¿no? Entonces, si este es el caso y ella sí estuviera en celo, se haría una inseminación como veremos más adelante. Ujú. Y bueno, también me va a permitir diagnosticar algunas otras cosas, ¿no? Como celos silenciosos, ¿no? Donde los signos pueden ser poco evidentes o ausentes. Aquí, bueno, básicamente es raro, rarísimo que una perra tenga celos silenciosos. Lo que sí puede llegar a pasar con más cotidianidad es que las perras entran en celo, tienen sangrado, entran en el proestro, luego sangran unos días del estro y después dejan de sangrar, pero continúan en estro, ¿sí? Eso sí puede pasar y entonces hay que hacer citología para determinar que realmente está en estro, porque aunque no veamos sangrado, la citología nos marca que está en estro, ¿sí? A veces esto se decía que las perras lo presentaban en el primer celo y que los signos eran silenciosos, ¿no? Que era característico. Eso no es verdad. Las perras en el primer celo generalmente manifiestan signos de celo normales. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces el propietario no lo ve, ¿no? Porque no le ven los genitales a la paciente, porque el sangrado es muy poco, porque la perra se lame mucho, o la tienen en el jardín, o es una perra de pelo largo y entonces nunca ven el sangrado, ¿no? Entonces hay que diferenciarlo de un celo silencioso y evaluar si realmente está presentando celo. Ujú. Y eso lo hacemos con una simple citología. Ujú. También en casos de celo dividido, que son celos que presentan signos marcados o evidentes, pero que van a tener dos periodos de estro en un mismo ciclo. La ovulación siempre se va a dar en el último periodo del ciclo, ¿sí? Entonces, vamos a ver para que quede más claro cómo se comporta en esta gráfica. Ujú. Vamos a ver que las perras que tienen celo dividido, que recuerden que lo presentan más los pastores alemán, los pastor belga, los Rottweiler, pues básicamente, ¿qué sucede? Que entran al proestro y luego al estro, pero en este periodo no se presenta el pico de LH, ¿sí? Entonces los folículos que ya crecieron, tuvieron producción estrogénica, empiezan a producir progesterona, pero mueren por atresia, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la perra deja de sangrar, pierde todos los signos y cae en un periodo parecido a un anestro y más o menos de 2 a 8 semanas después va a empezar una nueva oleada folicular y entonces otra vez presenta signos de estro, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que aquí sí se presenta el pico de LH y se da la ovulación como un ciclo normal. Esto antes causaba muchos problemas porque al hacer solamente uso de citología vaginal, las perras no quedaban gestantes. ¿Por qué? Porque aquí se daba el servicio en este estro y la monta o la inseminación y entonces la perra a los 2, 3 semanas volvía a sangrar. Y entonces, pues básicamente hay que ver por qué era el sangrado, ¿no? Y también no queda gestante porque aquí no ovuló, ovuló hasta acá, ¿sale? Entonces, esto ahora básicamente se diagnostica fácilmente por pruebas de progesterona, ¿no? Entonces, una vez que la perra presenta estro, se mide progesterona, la progesterona vemos que nunca llega a niveles de ovulación, nunca sobrepasa los 3 nanogramos y entonces vemos que de pronto cae, deja de sangrar y podemos diagnosticar que esta perra no ovuló en este ciclo, ¿no? Y entonces cuando entra en celo nuevamente, hacemos otra vez el seguimiento por pruebas de progesterona. Ujú. Pero bueno, también hay que establecer algunos diferenciales, ¿no? Si la perra presenta sangrado después de una monta o inseminación, hay que diferenciar que se trate de un celo dividido, encontrando
justamente el proestro y el estro, o bien si se trata, por ejemplo, de una reabsorción donde tuvo secreción y sangrado y vemos una histología de diestro, a lo mejor tiene signos de reabsorción y hay que hacerle un ultrasonido u otras pruebas, ¿no? También podemos ver que la presencia de úlceras, ¿no? Si vemos células basales en la citología o muchas parabasales con muchos eritrocitos, podemos diagnosticar que tiene una úlcera y se lastimó durante el coito o durante la inseminación. Y pues claro que la otra causa podría ser una piometra, ¿no? Si esa perra ya recibió servicio y empezó a sangrar 3 semanas después, otra vez, pues tendríamos que establecer un diagnóstico diferencial de piometra. Ujú. También pueden encontrar celos anovulatorios. Estos son raros, la verdad son muy raros. Y vamos a ver que son celos que presentan signos normales, pero no hay ovulación, ¿no? Y aquí, ¿qué los diferencia de los otros? Que no hay un segundo periodo de celo, ¿sí? Simplemente son celos, entra en celo la perra y no va a volver a ciclar sino hasta 6 meses después. Estas perras se deben diagnosticar a tiempo y eliminar del manejo reproductivo. ¿Por qué? Porque básicamente son perras que no ovulan. ¿Y por qué no ovulan? Se asocia a que no responden al pico de LH, ¿no? Y entonces, antes se decía, es que a lo mejor no se presentó el pico de LH, pero entonces, ¿qué desencadena la luteinización, ¿no? Entonces, se piensa que sí se presenta el pico de LH, pero es un pico de menor intensidad o que los folículos no tienen receptores. Y entonces, ¿qué pasa? Que la perra entra al celo y no se da la ovulación, ¿no? Entonces, ese folículo se va a ir luteinizando lentamente y los niveles de progesterona incrementan a niveles ovulatorios una vez que la perra entró al diestro, ¿sí? Entonces, estas perras, bueno, pues generalmente se da seguimiento por 2 ciclos y si se encuentra esto, se diagnostican como perras con celos anovulatorios. ¿Cómo se van a llegar a consulta estas perras? Porque son perras que reciben montas y montas o inseminaciones de diferentes machos que han dejado gestante a otras perras, pero a estas no las dejan gestantes. Ujú. Y bueno, les comentaba que es importante pues recordar que no todo lo que sangre es estro, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer un acercamiento diagnóstico, ya que no todas las causas de sangrado van a estar relacionadas con efecto estrogénico, ¿no? Entonces vamos a ver que la citología me va a servir para diagnóstico de vaginitis, TBT, úlceras, metritis, problemas incluso urinarios que me causen vaginitis secundaria, biometra, tumores como hemangiomas, ¿no? Perdón, y otras causas de sangrado, ¿no? Entonces, vamos a entrar a la parte de las patologías más frecuentes que pueden encontrarse, donde pueden diagnosticar vaginitis, ¿no? Que esta es característica en cualquier etapa del ciclo y se asocia con infecciones ascendentes al tracto reproductor, ¿no? Siempre que tengan una citología como esta, que si se fijan parece un 10 para basales intermedias por efecto inflamatorio, pero vean, la cantidad de neutrófilos es exagerada, ¿no? Son muchísimos. Entonces, esto me indica que hay una vaginitis y siempre tengo que establecer como diferencial piometra de cuello abierto. ¿Por qué? Porque esta misma citología es característica de piometra de cuello abierto y también las perras con vaginitis grave presentan secreción mucopurulenta, ¿no? Entonces, no dejen pasar eso a menos de que sepan que la perra, pues le pasó el celo hace mucho tiempo. Recuerden que la piometra característicamente se presenta solamente en el diestro, ¿sí? Y bueno, vamos a ver que en algunos casos en cachorritas se puede presentar vaginitis juvenil. La vaginitis juvenil se presenta en cachorras más o menos desde los pues 3, 4 meses hasta los 8 meses, siempre antes de llegar al primer ciclo. Y son cachorritas que empiezan a tener secreción mucopurulenta por una mala conformación vulvar y una infección. ¿Cómo se tratan esas vaginitis? Las vaginitis en las adultas se tratarían por lavados o tratamientos tópicos y en pocos casos requieren tratamiento sistémico con antibiótico. En las vaginitis juveniles, aunque dieran tratamiento por lavados, la indicación es dejar que esa perra llegue al primer celo, ¿sí? Entonces, eso deben considerarlo cuando programen esterilizaciones, ¿no? Si ven que es una cachorrita que tiene secreción, háganle una citología vaginal porque si ustedes la dejan llegar al primer celo, este problema se va a corregir por efecto de los estrógenos. Los estrógenos tienen un efecto inmunoestimulante, incrementa la mitosis, etcétera, y corrige el problema. Si no se corrige ese problema y la operan antes de llegar al primer celo, estas perras van a desarrollar vaginitis crónicas durante todo el tiempo, porque además
durante toda su vida, porque además, al no haber efecto estrogénico, las perras desarrollan infantilismo genital con una mala conformación vulvar y entonces las vaginitis se van a volver reincidentes y esas vaginitis pueden empeorar a problemas urinarios. Ujú. Y bueno, les comentaba que siempre que vean una citología así, con parabasales intermedias en exceso y neutrófilos abundantísimos, pues es muy cotidiano tener que establecer como diferencial una piometra de cuello abierto. Ujú. Otra de las patologías que pueden diagnosticar con la citología es el tumor venéreo, ¿no? Que aquí en el país existe y tiene una alta incidencia en ciertas zonas, ¿no? Acuérdense que se transmite generalmente en animales en vida de calle o que de pronto un perrito se escapó o una perrita se escapó, se cruzó y entonces regresan a casa con TBT, ¿no? Recuerden que hay una presentación genital, que es la que nos compete en este momento, y una no genital. Y bueno, pues cómo se manifiesta porque hay sangrado, ¿no? Y primero empieza con sangrado, sangre franca, y posteriormente va a haber una modificación o alteración del vestíbulo vaginal, porque ahí es donde se implanta el tumor, y en el macho se va a implantar en la base del pene, ¿sí? Entonces, ¿cómo se diagnostica? Pues por citología. El tratamiento de elección siempre será la quimioterapia con vincristina, y en algunos casos se puede utilizar cirugía si no se consigue el quimioterapéutico. Pero bueno, la citología, ¿qué nos va a decir en estos casos de TBT? Es un tumor de células redondas, ¿no? Y bueno, como tal, las células que vamos a observar son células muy pequeñas, muy agrupadas. Se observan generalmente muchos neutrófilos y también eritrocitos. En esta imagen podemos ver un montón de células muy, muy agrupadas. Fíjense cómo son cercanas al tamaño de los neutrófilos. Estos son los neutrófilos y estas son las células de TBT. Y por otro lado, aquí hay una célula parabasal donde se observa la diferencia de tamaño, ¿no? Otra característica de estas células, que son redonditas y muy chicas, es que tienen un núcleo grande, poco citoplasma, y el núcleo generalmente es excéntrico. Fíjense cómo los núcleos están hechos hacia un ladito, ¿no? Entonces, con esto es muy fácil diagnosticarlo y poder establecer un tratamiento, ¿no? También en algunos casos podemos tratar perras que tengan quistes foliculares. Aquí recuerden que esta especie no presenta quistes lúteos, ¿no? Aunque puede tener presentaciones de cuerpos lúteos cavitarios, no presentan quistes lúteos como tal, ¿no? No hay reportes de caso. Básicamente lo que sucede aquí es que los folículos que estaban preparados para la ovulación no llevan a cabo la ovulación, hay un engrosamiento de las paredes y se quedan enquistados produciendo estrógenos. Entonces, ¿qué vamos a ver en la paciente? Pues signos de estro persistente con sangrados por más de 40 días. Y aquí es importante que recuerden que son más de 40 días porque la duración del proestro y el estro máximo en una perra son de 21 y 21, ¿no? Entonces, de 40 a 42 días todavía caería dentro de un rango normal, pero más de 40 a 42 días, pues indicaría que tiene quistes. Ujú. ¿Y cómo se corrobora el diagnóstico? Pues haciendo citología vaginal, ¿no? El tratamiento sería la oforosalpingohisterectomía y en algunos casos hay reportes de oforectomía unilateral en perras que son reproductivamente valiosas. Ujú. En cuanto al síndrome de remanente ovárico, esta es una alteración que no se debe dejar pasar, ¿no? Y que básicamente es debida a una iatrogenia, ¿no? Entonces aquí, básicamente, siempre que hagan cirugía, les recomendamos que la hagan de la mejor manera. Si necesitan incidir un poco más, abran un poco más para exponer bien el ovario, porque muchas veces pasa que por hacer una microincisión, por querer ser poco invasivos y está bien, eh, hay que hacer la cirugía lo menos invasiva posible, pero hay que exponer bien y sacar todo el ovario. ¿Por qué? Porque si no pasa que las perras que son castradas o esterilizadas de jóvenes, seis, 6 meses después o 2 años después o hasta 5 años después, empiezan otra vez con signos de celo, ¿no? Y entonces viene el propietario súper enojado de, oye, yo esterilicé a mi perra, ¿y qué pasó? Si ahora tiene signos de celo, está mal esterilizada y entonces hay que someterla a una segunda cirugía para buscar ese remanente. ¿Cómo se van a ver los signos de celo? Pues vamos a ver otra vez edematización y secreción y al hacer la citología podemos evidenciar un efecto de estrógenos en la citología, ¿no? Aquí también podrían encontrarse de pronto una citología de diestro. Si la perra, por ejemplo, tuvo sangrado y ya no lo tiene y entonces el diestro como es más largo, pues podríamos encontrar característicamente una histología de diestro, pero eso nos indica que hay un ovario funcional.
hay que meter otra vez a la perra a cirugía, entonces siempre operen adecuadamente. Otro de los problemas que pueden diagnosticar es esto. Muchas veces las hiperplasias vaginales responsivas a estrógenos o prolapso vaginal por hiperplasia vaginal, pues es debida al efecto estrogénico. Se debe a que hay perras que son muy sensibles a los estrógenos y entonces responden sobremanera y esto pasa. Se da una hiperplasia vaginal con un prolapso. No deben confundirlo con un prolapso uterino, lo cual sería muy poco frecuente en la especie. Y bueno, ¿cómo pasa esto? Que hay perras que entran en celo, son muy sensibles a los estrógenos, pasa a la hiperplasia y el prolapso, vemos que hay un efecto estrogénico marcado y ¿qué se debería de hacer en estos casos? Bueno, pues no destinarlas a la reproducción o bien, si son una hembra valiosa, pues obtener la camada deseada y después recomendar la esterilización. Si este problema se presenta, una vez que termina el celo, pues la perra vuelve a la normalidad. ¿Por qué? Porque ya no hay efecto estrogénico, pero al siguiente celo va a empeorar. Entonces, cuando una perra lo presenta, la recomendación o la sugerencia es esterilizarla. Ujú. Y bueno, por último, pues la piometra también básicamente nos va a permitir hacer un acercamiento diagnóstico a la citología, ¿no? En piómetros de cuello cerrado vamos a ver citologías de diestro y en piómetros de cuello abierto vamos a ver esta citología que ya les expliqué. Y básicamente tenemos que hacer siempre que encontremos una citología así, un ultrasonido, sobre todo cuando la historia clínica nos marque que la perra pues pasó su último celo desde 15 días hasta 3 meses antes. Ujú. Y bueno, una de las entidades, pues no patológica, pero que pueden encontrarse en las perras y que no tienen nada que ver con la histología, es la pseudogestación. En la pseudogestación clínica, recuerden que son perras que desarrollan una pseudolactancia y una pseudogestación y se debe a un desbalance de la progesterona con la prolactina. Es un remanente evolutivo de los lobos donde solamente la loba alfa se reproducía y entonces las lobas betas desarrollaban esa pseudogestación para poder amamantar a las crías de la alfa. Ujú. ¿Qué pasa con esta alteración? Bueno, pues básicamente no predispone a las perras a piometra, pero sí las puede predisponer a presentar mastitis. Entonces, es recomendable que las perras que tienen pseudogestación sean esterilizadas porque cada celo que presenten van a agravar o a empeorar esta condición. Entonces, se recomienda, si no son perras destinadas a reproducción, esterilizarlas y si son perros para reproducción, obtener una camada o máximo dos camadas porque cada vez va a ser más grave y predispone a mastitis, ¿no? Entonces se recomienda obtener la camada deseada y posteriormente esterilizar. Ujú. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco del macho, ¿no? ¿Por qué no monta el macho? Bueno, pues aquí recuerden que la dominancia tiene que ver, entonces si la hembra es muy dominante o si el macho es muy sumiso, pudiera no montar, ¿no? También si tuvo alguna enfermedad o si es un macho que ha sido sometido a un trabajo excesivo, ¿no? Entonces hay que hacer un buen manejo del macho y un buen diagnóstico para saber qué le está sucediendo a ese animal y por qué no quiere montar. A veces la presencia del propietario puede inhibir el comportamiento reproductivo del macho, ¿no? Entonces, siendo un propietario muy dominante, pues hay que retirarlo del área donde se esté haciendo el manejo reproductivo para que no se inhiba el perro. Ujú. Y bueno, en cuanto a la nutrición, recuerden que los reproductores siempre se deben mantener en un estado nutricional adecuado y, y básicamente no llevarlos a un incremento, ¿no? A un sobrepeso que pudiera interferir con las funciones tanto del macho como de la hembra o predisponer a distocias, ¿sí? Y bueno, ¿cómo vamos a manejar a los machos? Pues es importante que cuando entrenen machos reproductores se haga un buen manejo del macho para poder estimular a que el macho quiera trabajar, ¿no? Nunca dar el mensaje incorrecto ya que aunque son funciones dependientes de testosterona, es importante que le enseñemos a hacer las funciones reproductivas, ¿no? Básicamente, cuando se hace un entrenamiento de macho, lo que se hace es manejarlo en un sitio tranquilo y ponerle una perra sumisa para que él pueda llevar a cabo las funciones reproductivas
adecuadamente, ¿no? Y nunca dar el mensaje de que no puede hacerlo, porque recuerden que los machos, si no sienten un como un estímulo positivo al hacer el manejo reproductivo, pues van a rechazar o rehusar el manejo, ¿no? Entonces siempre hacer sentir así a los sementales para que puedan llevar a cabo las pautas de comportamiento reproductivo, ¿sí? Y en esta especie se recomiendan como máximo 3 colecciones por semana, ¿sí? Estas colecciones se permiten para que obtener semen de buena calidad, ¿no? Y bueno, pues es importante que siempre que vayamos a utilizar al semental como reproductor, lo evaluemos, ¿no? Antes la evaluación solamente se destinaba a los casos donde al llegar a la pubertad o cuando compraban un semental o generalmente cuando tenía problemas de infertilidad, pero siempre que se va a usar como reproductor o se quiere congelar o refrigerar semen o se quiere hacer una inseminación, pues es recomendable e importante hacer la evaluación del macho, ¿no? Y entonces aquí podemos ver cómo las pautas de comportamiento nos van a permitir hacer el manejo reproductivo adecuado, ¿no? Y bueno, la evaluación de semen ya la vieron en todas las clases, en otras clases, perdón, y básicamente se evalúan los mismos parámetros considerando las particularidades propias de la especie, ¿sí? Aquí vemos cómo es la colección de semen de forma rápida, esto lo van a ver también en su práctica, que es por estimulación manual, ¿no? Entonces, una vez que logramos desenvainar y estimular para lograr la erección del perro, lo que vamos a hacer es simular el abotonamiento, ¿sí? Acuérdense que el perro es una especie de eyaculación lenta, fraccionada, y entonces nosotros tenemos que estar colectando por más tiempo porque va a eyacular en fracciones, ¿no? Las contracciones anales me indican que está eyaculando y aquí podemos ver el cambio de color en las fracciones, que eso es muy evidente en esta especie y por eso podemos hacer la colección de esta forma, ¿no? Y también básicamente porque el perro no requiere una temperatura tan elevada para lograr el estímulo que lo lleve a la eyaculación, ¿sí? Y bueno, hay que tener en consideración algunos problemas en el macho que me podrían ocasionar que el macho tenga problemas reproductivos, pero que también ponen en riesgo su vida, ¿no? Ya mencionamos al TBT, ¿no? Que se implanta en la base del pene y que se manifiesta con sangrado, pero también, básicamente en esta especie, los problemas más comunes son los problemas prostáticos, tanto la hiperplasia prostática benigna como la prostatitis o abscesos prostáticos. Estos siempre se manifiestan con problemas para al orinar o al defecar, dolor a la palpación, hay hematuria o hay hemospermia, ¿no? Entonces, siempre que encontremos una alteración así, pues tenemos que hacer el diagnóstico por ultrasonido, por palpación, tal vez otras pruebas diagnósticas y poder tratarlo. Pero siempre no se les olvide que la próstata es la única glándula del aparato reproductor y por ende es la que le va a dar problemas al perro. Ujú. Otros problemas que se asocian a la reproducción del perro, pues básicamente son el criptorquidismo y los tumores testiculares, ¿no? Donde podemos ver, por ejemplo, este es un ejemplo de un perro criptorquido unilateral derecho, donde se observa un testículo muy grande, ¿no? Generalmente asociado a tumor de células de Sertoli, y que, bueno, básicamente tenemos que hacer el diagnóstico adecuado porque si bien este animal no es candidato a reproducción, porque es criptorquido, pues hay que tratarlo, ¿no? Porque si no, ese tumor puede ocasionar la muerte del perro, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer si, por ejemplo, un macho está tratando de montar y tratando de montar y no le atina y tira el semen y eyacula afuera? Entonces, para evitar la pérdida de ese eyaculado, la pérdida del celo y evitar que se lastime el pene, ¿no? Y que después ya no quiera montar, lo que hay que hacer es separar al macho de la hembra, dejarlos separados por unas 10, 12, 24 horas, dependiendo de los niveles de progesterona, y entonces hacer una colección e inseminación. Y ya después hacemos la corrección por medio de entrenamiento. Ujú. Aquí deben tener cuidado con esta técnica de querer forzar la monta de los machos, ¿no? Eso no funciona y muchas veces los lastiman. Entonces, siempre que tengan que hacer asesoramiento reproductivo, es preferible llevar a cabo una inseminación artificial, que cuando se va a llevar a cabo, pues básicamente cuando hay problemas de comportamiento, ¿no? Cuando la hembra es muy dominante o el macho es muy sumiso. Acuérdense que perros agresivos se descartan de la reproducción, ¿sale? También
en diferencias de peso y tamaño, como el ejemplo de los San Bernardos del principio, o cuando hay problemas adquiridos, ¿no? Algún perro que tenga, que se haya lastimado una pata o que tenga una fractura previa, ¿no? También en problemas de predisposición racial y anatómicos, como los bulldog inglés o los bulldog francés, que de pronto, pues básicamente son razas que no se pueden reproducir por sí solas tan fácilmente porque tienen cierta conformación que no lo permite, ¿no? Y bueno, pues hay que conocer las técnicas de inseminación. En esta especie se utiliza mucho la técnica intravaginal, ¿no? Con semen fresco, pero si quisiéramos aplicar semen refrigerado o semen congelado, pues es importante recordar que tiene que ser por vía intrauterina, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede hacer una inseminación por vía intrauterina? Pues por una endoscopía transcervical, por una laparoscopía o por una celiotomía o laparotomía, ¿no? De modo quirúrgico. La que más se utiliza aquí es la quirúrgica y la endoscopía, ¿no? La laparotomía, la laparoscopía casi no se utiliza y la endoscopía pues solamente en aquellos lugares donde tienen endoscopio. Ujú. Y bueno, básicamente de qué depende que una inseminación salga bien, ¿no? Porque a veces una inseminación puede terminar en piometra, ¿no? Y bueno, pues de qué depende que tengamos éxito, pues primero de cuidar a los reproductores, ¿no? Que no tengan ningún proceso infeccioso, que estén perfectamente en estado de salud, ¿no? También determinar el momento de mayor fertilidad en la hembra. Entonces, tenemos que hacer citología vaginal, detectar el estro y posteriormente determinar el momento de la ovulación, ¿no? Y también de la presentación y manejo del semen que vamos a usar. Si vamos a usar semen fresco, pues entonces podemos utilizar cualquier técnica, aunque la más usada es la intravaginal, ¿no? Pero si vamos a utilizar semen congelado, forzosamente tiene que ser intrauterino, ¿no? También cómo implementen la técnica. Si ustedes hacen mal, o bueno, cualquiera hace mal una cirugía, se contamina, o incluso por una inseminación intravaginal, que la pipeta está sucia, que ya se embarró de no sé qué y de todas formas hicieron la inseminación, pues recuerden que pueden ocasionar un problema como una piometra secundaria, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con con el procedimiento, ¿no? ¿Y cuáles serían las ventajas de una inseminación, ¿no? ¿Y por qué se recomienda la inseminación en esta especie? Bueno, pues básicamente para evitar la transferencia de infecciones de la hembra al macho. Entonces, generalmente los machos se manejan para inseminación con hembras externas o para monta con hembras del propio criadero. En caso de no ser así, pues hay que hacerle evaluación al macho rutinariamente y pruebas de algunas enfermedades infecciosas como brucelosis, micoplasma, ureaplasma, etcétera, ¿no? También vamos a poder evaluar el semen del macho, ¿no? Y vamos a evitar la pérdida de un celo si una perra no se deja montar, ¿no? Pero también tiene algunas desventajas, ¿no? Por ejemplo, es costosa y requiere personal capacitado. Esto en cierta forma es una ventaja para nosotros como veterinarios porque mientras más especializados somos, pues mejor cobramos nuestros servicios. Pero sí tiene cierta desventaja porque si ustedes quisieran hacer una inseminación transcervical por endoscopía, pues requieren comprar el equipo, ¿no? Entonces, pues para realizar el procedimiento hay que comprar varias cosas y pues puede ser más costoso, ¿no? Y bueno, ¿qué sigue después de todo esto que hemos visto, del seguimiento, del diagnóstico y de todo? Ya después de la monta o la inseminación, pues sigue el diagnóstico de gestación. Las técnicas de diagnóstico de gestación en esta especie básicamente son cuatro. Son la palpación abdominal, la ultrasonografía, los rayos X y las pruebas de relaxina. ¿Cuál es la que más se usa? El diagnóstico de gestación por ultrasonografía, aunque siempre deben utilizar la palpación abdominal porque a veces no cuentan con el ultrasonido y entonces pues al menos hay que darnos una idea a través de la palpación. Ujú. Y bueno, ¿por qué es importante hacer esto? Pues porque necesito hacer los manejos adecuados de la hembra gestante, ¿no? También verificar que los cachorros se encuentren bien durante la gestación, ¿no? Necesito conocer el número de crías, no nada más es, ya quedó gestante, pues bueno, hay que esperar al parto y a ver cuántos arroja, ¿no? No, porque qué tal que tiene un problema o se queda algún cachorro retenido, ¿no? También poder determinar la presencia de partos distóxicos, ¿no? Ver si los cachorros pueden nacer por sí solos, si el tamaño de los cachorros es adecuado, medir el diámetro cefalopélvico y establecer diagnósticos diferenciales, ¿no? Como reabsorciones, abortos, hiperplasias quísticas, piometras, ¿no?
Y bueno, la palpación es una herramienta que bien, si puede tener algunos fallos, pues yo les recomiendo que la lleven a cabo, ¿no? Se puede utilizar en los animales, en las hembras, a partir del día 21 a 28 de la gestación y vamos a sentir el útero como una serie de vesículas en forma de rosario a los lados del abdomen. Estas van a tener un tamaño de 1 a 3 centímetros y aunque ahí tiene una gran variabilidad y un porcentaje alto de error, pues es recomendable también que lo hagan después del día 45 o 50 de gestación para verificar que está gestante, ¿no? Si no tienen ninguna otra herramienta, pues al menos saben que la perra está gestante, ¿no? Si bien el método más utilizado es el ultrasonido, porque es el que más información nos da, es un método de diagnóstico de gestación poco invasivo y que se usa de forma temprana, ¿no? Se puede utilizar a partir de los 22 días, pero es óptimo utilizarlo entre los 30 y 35 días de gestación. Entonces, bueno, pues, ¿qué me permite el ultrasonido? Conocer el tiempo de gestación, la viabilidad de los cachorros y algunos diferenciales. El número de cachorros jamás debe darse por sentado solamente con ultrasonido. Podemos tener una aproximación o un acercamiento, pero no debemos ser certeros en decir, ah, son tres y son tres. No, porque a veces, como solamente es una imagen bidimensional, podemos ver dos vesículas, como en este caso, y ser la misma vesícula con un corte sagital de la misma, ¿no? Entonces, aquí vemos la vesícula con el cachorrito y vemos en las paredes del útero, las paredes endometriales. Pero aquí vemos una vesícula que no tiene cachorro. ¿Y cómo puedo saber que es la misma vesícula que está doblada o que son dos vesículas diferentes? Entonces, sí se puede tener un acercamiento, pero no el número definitivo, ¿sale? Y bueno, vamos a ver que para conocer la edad gestacional, el ultrasonido cuenta con estas dos fórmulas que, bueno, las van a encontrar en el libro de reproducción, donde si es una gestación temprana, podemos ver el saco gestacional o vesícula gestacional y vamos a multiplicar por 6 más 20, ¿no? Así podemos decir cuántos días de gestación tiene la perra y determinar cuántos días le faltan para el parto, ¿no? Si es una gestación de más de 40 días, entonces determinamos el diámetro biparietal y entonces eso lo multiplicamos por 15 más 20. Entonces, si se fijan, ya tenemos la posibilidad de determinar la gestación, la duración de la gestación en ultrasonido y también con la citología vaginal. Ujú. Entonces, hay que conjuntar la información de ambas para poder dar un diagnóstico más certero y no tener incertidumbre. Ujú. Les decía que también nos va a permitir ver la viabilidad fetal, ¿no? Entonces acuérdense que básicamente el latido cardíaco de los cachorros en el útero va de 200 a 220 latidos, ¿no? Entonces, si yo veo que hay una frecuencia de 180 o menor a 180 o una frecuencia menor a 160, pues puedo determinar o diagnosticar una emergencia y a lo mejor esos cachorros ya están muy cerca del parto o ya están con desprendimiento placentario o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, si veo, por ejemplo, muerte fetal y ya no hay latido cardíaco, pues tengo que programar una cesárea, pero tengo que diagnosticar por qué se murieron, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Pues pongo el ultrasonido en modo B y en modo M y este me va a permitir calcular la frecuencia cardíaca, ¿no? Y bueno, la otra técnica de diagnóstico de gestación sería la radiografía, ¿sí? El estudio radiográfico simple me va a dar información, entonces sí, de cuántos cachorros son. ¿Qué pasa con esta técnica o qué ventajas tiene? Pues básicamente me va a permitir conocer el número exacto de cachorros y si pueden nacer por parto natural, si están vivos, ¿no? Aquí la desventaja es que es un método de diagnóstico de gestación avanzada donde lo puedo aplicar después de los 42 días y lo óptimo es hacerlo entre los 55 y 58 días de gestación. ¿Para qué? Para medir a los cachorros en el momento más cercano al parto, ¿no? Y poder diagnosticar, ah, bueno, sí, sí puede pasar o no, no puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, a esto ya se los mencioné. Nada más recordarles que es un método de diagnóstico teratogénico. Entonces, si se utiliza de forma muy temprana, lo que se puede ocasionar es teratogénesis en los productos. Entonces, si llega una hembra con sospechosa de gestación y no sabemos nada, mejor hacer un ultrasonido que hacer una radiografía. Ujú.
Y bueno, para medir el diámetro cefalopélvico, vamos a medir en las dos proyecciones el diámetro de las cabezas que veamos de los cachorros, ¿sale? Y vamos a medir el diámetro de la pelvis a nivel del acetábulo. Este diámetro se llama bilíaco interior. Y con eso podemos determinar si los cachorros pueden nacer de forma natural o necesito programar una cesárea. La diferencia entre el tamaño del cráneo del cachorro y la pelvis de la madre debe ser al menos de 1 centímetro para que los cachorros puedan nacer. Es decir, la pelvis tiene que ser 1 centímetro más grande que el cráneo del bebé. Ujú. Y bueno, por último, la otra técnica de diagnóstico de gestación sería las pruebas de relaxina. La relaxina, acuérdense que es una hormona específicamente placentaria en esta especie y básicamente se va a empezar a producir desde el momento de la implantación, cerca del día 21, pero va a tener un pico entre los 30 y 50 días de gestación. Ujú. ¿Qué pasa con estas pruebas y por qué han caído en desuso? Porque son costosas y es una prueba relativamente eh, cualitativa, por así decirlo. Solamente me va a decir si la perra está gestante o no lo está, ¿no? Y entonces, si se fijan, si yo la puedo utilizar al día 30 o 35 de gestación, pues me conviene más hacer un ultrasonido. Básicamente es por eso, porque aparte el costo de las pruebas, pues básicamente es más o menos el mismo que el de un ultrasonido, solo que aquí solamente sé que está gestante, pero no sé nada más. Y en cambio con el ultrasonido, pues tengo mucha más información, ¿no? ¿Cuándo se utilizan estas pruebas? Cuando queremos diagnosticar, por ejemplo, casos de pseudogestación o en algunos casos cuando hay reabsorciones, pero tienen la desventaja de que puede ocasionar también falsos positivos, falsos negativos, donde la perra diagnosticamos relaxina, la placenta no había producido todavía en suficiente cantidad y entonces la perra estando gestante sale negativa y sería falso, ¿no? Entonces por eso han caído en desuso. Ujú. Y bueno, otra característica de esta especie es que en el parto, las etapas de preparación es una etapa relativamente larga, de 6 a 12 horas, y las etapas 2 y 3, que es la expulsión de los cachorros y de las placentas, en esta especie se presenta en conjunto. Es poco frecuente que se presente por separado, lo que salga el cachorro y después la placenta, aunque sí puede pasar, generalmente el cachorro viene envuelto en su placenta o si sale primero el cachorro y no sale placenta, la placenta se va a expulsar más o menos entre 5 y 15 minutos después de la expulsión del cachorro. Esta etapa puede durar de 2 hasta 24 horas y depende del número de cachorros, ¿no? No es lo mismo una gestación de 3 que una gestación de 8, ¿no? Y bueno, un manejo que se utiliza mucho en esta especie es tomar la temperatura la última semana de la gestación, ya que la temperatura va a disminuir 1 grado centígrado 24 horas antes del parto. Esto se asocia con el descenso de la progesterona y entonces es característico que me permita saber que la perra va a parir entre 24 y hasta 30 horas después de esta bajada de la temperatura. Entonces la temperatura la medimos 3 veces al día durante la última semana de la gestación. Y con eso también estamos asegurando cuándo va a ser el parto de la perra. Otra característica que van a ver en esta especie es la secreción de uteroverdina. Esta secreción de uteroverdina, que es una secreción de color verdoso que se produce por la placenta, pues básicamente es propia de la especie, también las gatas la producen y básicamente es una secreción de color verde oscuro o verde musgo, ¿no? Y deben conocer esto porque muchas veces los propietarios se espantan porque es que sale una secreción verde oscuro y entonces ya se murió un cachorro, se espantan porque no saben o no recuerdan que eso es normal en estas especies, ¿sí? Y bueno, ¿cómo determinamos que hay una distocia? Bueno, básicamente podemos diagnosticar problemas de distocia cuando las perras tienen contracciones fuertes por 30 a 60 minutos y no expulsan a los cachorros, ¿no? Entonces, siempre que vean o que estén asesorando o supervisando un parto, si ven que la perra ya entró en labor, hizo nido, hizo todo, preparó su cama y entonces empieza a tener contracciones aparentes, fuertes y como que puja y no salen los cachorros en media hora hasta un máximo de 60 minutos, esa perra tiene que ser intervenida por cesárea.
Si ven que hay salida de uteroverdina y no sale el cachorro en 20 minutos, ese cachorro ya tuvo desprendimiento placentario, salió la uteroverdina, las secreciones, líquido, pero no sale el cachorro. A lo mejor es un cachorro que está atorado, que es muy grande y está atorado. Ujú. También, si cuando nace un cachorro saben, porque hicieron diagnóstico de gestación, saben que hay otros cachorros dentro, deben pasar no más de 4 horas para que se expulse el siguiente cachorro. Yo aquí generalmente les digo que si pasan 2 horas o 2 horas y media y no se ha expulsado el otro cachorro, es preferible hacer un ultrasonido a la perra para saber qué está pasando, pero tienen un rango de hasta 4 horas para que se expulse el siguiente cachorro, sobre todo en los cachorros que no se han expulsado en camadas largas, ¿no? Por ejemplo, los primeros 4 o 5 cachorritos se expulsan rápido en camadas de 10 cachorros, pero el cachorro 9 y el 10 tardan mucho tiempo en salir. ¿Por qué? Pues porque el útero se va cansando, ¿no? También si baja la temperatura y pasan más de 36 horas, ¿no? Por eso es importante que la determinen. Y si la perra llora, se muerde y como que se corretea, ¿no? Como que da vueltas y llora, quiere decir que tiene un cachorro atorado. Entonces hay que intervenir, ¿sí? O en algunos casos, si la gestación se prolonga a más de 70 o 72 días, lo cual, bueno, pues nos indica que hay un problema, ¿no? Y bueno, ¿qué alteraciones podemos ver cotidianamente en una gestación? Bueno, pues el síndrome de cachorro único es una de las causas por las cuales podemos tener complicaciones al parto, ¿no? ¿Por qué se pasa esto? Recuerdan que les dije que en algunas perras cuando se da la monta en el día incorrecto o cuando son perritas ya más viejitas, pues básicamente es porque solo se fecundó un ovocito, ¿no? Y entonces quedan con un solo cachorro, o en algunos casos puede haber dos cachorros en una raza grande, ¿no? Y ese cachorro o esos dos cachorros van a tener problemas de distocia por desproporción materno-fetal, ¿no? Es imposible que esta cabeza pase por esta pelvis, ¿no? Y además no desencadenan el parto, ¿no? Fíjense cómo tiene todo el espacio dentro del útero para crecer y él está súper cómodo, entonces no desencadenan el parto. Acuérdense que los cachorros requieren cierto estrés para desencadenar el parto y si él tiene todo este espacio, pues no le pasa nada. Y otra cosa que les comento de una vez aquí es que los cachorros dentro del útero van a crecer hasta donde el útero lo permita, ¿no? Entonces, a veces pasa que es que se cruzó con un macho grandísimo y entonces va a explotar porque los perros van a ser gigantes. No, el tamaño de los cachorros está dado por el espacio que tengan para crecer dentro del útero de la perra. Ujú. Y bueno, ¿cómo se tratan las distosis en esta especie? Bueno, lo ideal es preparar o solucionar por cesárea, ¿no? Aunque hay técnicas de manipulación que se pueden llegar a implementar, son muy riesgosas y muchas veces nada más complican las cosas, rompen al cachorro, ¿no? Entonces es preferible no implementar estas técnicas de manipulación. También en algunos casos se puede utilizar oxitocina, que la oxitocina está restringida para su uso cuando es un solo cachorro, que es el último que falta y que ya está en el canal del parto, porque si no, los podemos atorar. Si yo veo que la perra no tiene contracciones o tiene problemas o ya se tardó al momento del parto y tiene 3 cachorros o 4 todavía, y le pongo oxitocina, puedo ocasionar desprendimientos placentarios por la contracción uterina y eso nada más me va a complicar las cosas. Ujú. Y las prostaglandinas pues no funcionan porque ya una vez que se desencadenó el parto, ya no hay cuerpo lúteo, ¿no? Y aunque las prostaglandinas ocasionarían también contracciones uterinas, acuérdense que no solo van a ocasionar contracciones en el útero y que pueden ocasionar problemas respiratorios y otras alteraciones en la perra. Entonces no se recomienda. En cuanto a complicaciones postparto, la más común es la metritis y endometritis, ¿no? Aquí se presenta más o menos como una piometra de cuello abierto, nada más que aquí acuérdense que no hay un cuerpo lúteo, ¿no? La piometra es característica del diestro, donde hay un cuerpo lúteo y generalmente se cierra el cérvix. Aquí no hay un cuerpo lúteo, el cérvix está abierto, hay secreción sanguinopurulenta de muy mal olor y se asocia con contaminación después del parto, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata esto? Pues muchas veces no hay que esterilizar a la perra y responden bien al tratamiento con antibióticos y tratamiento de mantenimiento. Hay que tener en consideración que esa perra a lo mejor no puede amamantar a sus cachorros, ¿no? Y bueno, en cuanto a neonatología, pues sería todo un tema o toda una clase de neonatología. Nada más vamos a ver algunas cosas básicas que deben recordar
¿no? Por ejemplo, que el periodo neonatal es aquel que abarca desde el nacimiento hasta los primeros 15 días de edad, ¿sí? Y aquí es donde los cachorros dependen completamente de su madre, completamente de quien los cuida, son totalmente inmaduros, son totalmente frágiles y dependen incluso hasta para regular su temperatura, ¿no? Entonces, aquí las muertes neonatales son altísimas, pueden tener un índice de hasta 30% de mortalidad. Entonces, para disminuir eso, pues hay que ponerle mucha atención a esos primeros 15 días de vida, ¿no? Y recordar que mientras mantengamos bien a la mamá, pues vamos a mantener bien a la camada, ¿no? Si el parto se desarrolló adecuadamente, si no fue distóxico, pues la salud de los bebés va a ser mejor, ¿no? O si no, pues a lo mejor tenemos que dar asistencia, ¿no? Tal vez meter a incubadora o cuidarlos, asesorar el cuidado a mano. Ujú. Recuerden que son inmaduros fisiológicamente, inmunológicamente, y entonces son vulnerables a un montón de cosas, ¿sí? Para evitar las malformaciones en los cachorros, muchas veces se recomienda el uso de ácido fólico. ¿Cuándo se da este ácido fólico? No es cuando la mamá está lactando, es cuando la mamá está gestante. Entonces, se da desde el momento de la monta a la inseminación hasta la mitad de la gestación. Ujú. Y bueno, es importante recordar que los cachorros, así como dependen completamente de su madre, deben mamar calostro durante las primeras 24 horas, así sean obtenidos por cesárea, ¿sí? Recuerden que el pico de absorción del calostro se da dentro de las primeras 6 a 10 horas y es muy importante que esos cachorros mamen calostro para tener defensas. Los anticuerpos pasan a través de la leche, no a través de la placenta en esta especie. Entonces, sí es muy importante que mamen calostro y posteriormente la lactancia materna debe proveer suficiente energía y nutrientes para tener una ganancia de peso diaria, ¿no? Si nosotros pesamos diario a los cachorros, vamos a asegurarnos de que ganen entre un 5 y 10% del peso todos los días, ¿no? Entonces, un cachorrito que pesa 100 gramos hoy, mañana tiene que pesar entre 105 y 110, y pasado mañana tiene que pesar entre 125 y 130, y así sucesivamente ganando peso. El único día que pueden perder peso es el primer día después de nacidos, donde por deshidratación pasa que pueden llegar a perder un poco de peso. Pero si no, un buen indicador del estado de salud es que ganen peso todos los días hasta duplicar su peso a los 15 días, ¿no? Y pues básicamente tenemos que evaluar este tipo de cosas, ¿no? Que son el paladar hendido, que es relativamente frecuente en algunas razas, o el labio leporino. Este es labio leporino, este es paladar hendido o palatosquisis. Y estos problemas se deben revisar al momento del nacimiento, porque si esos cachorros maman, básicamente pueden sufrir broncoaspiración y morir por una complicación, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante detectarlo a tiempo para poder dar el tratamiento adecuado, que sería mantenerlos por sondeo, alimentarlos por sondeo y posteriormente llevar a cabo la corrección 3 o 4 meses después. Ujú. Y bueno, ¿cuáles son las mayores causas de mortalidad en esta especie, en mortalidad neonatal? Básicamente, lo que más mata a los cachorros es el síndrome de hipotermia, deshidratación e hipoglucemia y los cuidados deficientes, ¿no? Muchas veces asesoran partos y, no, bueno, pues pon a la perra en un lugar donde se sienta tranquila y entonces acuérdate que va a manchar y que es que necesita un área donde pues va a haber sangre y líquido y ¿en dónde la meten? En el baño, ¿no? Y entonces el área más fría de la casa para que esté con sus cachorros. Eso es incorrecto. Los cachorros se tienen que mantener a una temperatura de entre 28 a 30 grados, ¿no? La primera semana, porque si no, se mueren por esto. Pero nunca los pongan, por ejemplo, con radiadores o con focos incandescentes porque causan deshidratación. ¿Y qué pasa con esos cachorros que se deshidratan, luego se ponen hipoglucémicos, no maman, les da hipotermia y la madre los deja, ¿no? Entonces, tienen que tener cuidado y asesorar bien el cuidado de los cachorros, porque muchas veces pasan accidentes que pues nunca se imaginaron que los cachorros tenían que estar a 28 grados centígrados, ¿no? Que es una temperatura alta. Y recuerden que en cuanto a conducta materna, pues bueno, no es tan común y bueno, no es tan común porque se ha ido eliminando, pero el problema de mala conducta materna y canibalismo se asocia a que por estrés se pueda bloquear la conducta materna o a una deficiencia de receptores hormonales.
¿Qué sucede en estos casos? Bueno, pues que son madres que no cuidan a sus cachorros, no los lamen, no desprenden la placenta, como que no saben qué hacer, los ignoran, incluso ya que fue el parto, los llegan a abandonar, abandonan a un cachorro. Esas madres no deben volver a reproducirse porque es una conducta indeseable y aparte hereditaria, ¿no? Entonces es preferible no volver a reproducir a las malas madres. Ujú. Y ya para terminar, recuerden que los manejos hormonales en esta especie, inducción, sincronización, superovulación, todo eso, está muy restringido, ¿no? Aunque existen algunos protocolos recomendados y aunque los productos comerciales pudieran venir con la indicación de que su uso para perros y gatos o su uso para pequeñas especies, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo utilizarlo porque podemos ocasionar muchísimos problemas a las perras o a los perros, ¿no? Desde bloqueos de la función reproductiva o que bloqueemos la función reproductiva sin saber cuándo va a poder reiniciar, problemas de infertilidad futura, ¿no? Perros que son valiosas y que de pronto, no, pues suprímele el celo porque va a entrar a competencia y la voy a llevar a la expo, bla, bla. Y entonces les meten fármacos que sí, en el momento las van a suprimir, pero después ya no reinician esa actividad reproductiva o predisponemos a que tengan problemas como piometra, hiperplasia quística, algunas aplasias medulares, problemas de anemia, problemas que pueden llegar a ser graves, ¿no? Entonces, el uso de estrógenos, de progesterona, de algunos otros fármacos está básicamente contraindicado, excepto bajo ciertos protocolos que ya están establecidos y estudiados pero que aún así se corre el riesgo de ocasionar estas cosas. Entonces, lo mejor para el manejo reproductivo en perras es no suprimir a base de fármacos hormonales, mejor fomentar la esterilización y, por ejemplo, si, por ejemplo, tiene que entrar a competencia, pues esperarse a que termine el celo, porque no puede entrar a competencia cuando está así. Pero si le inhiben el celo, puede ser que esa perra no vuelva a ciclar o tenga problemas, ¿no? El único fármaco que está recomendado para el uso durante el manejo reproductivo es el aglepristone, ¿no? Que muchos lo conocen. Básicamente, este es un inhibidor competitivo de la progesterona y se ha llegado a utilizar para terminar gestaciones indeseadas, aunque su uso también tiene que ser cuidadoso y en hospitalización. Y básicamente también se ha utilizado en algunos casos para tratamiento de piometras de cuello abierto en perras muy valiosas aunque también es un riesgo, ¿no? Porque puede no funcionar como esperamos y la perra puede morir, ¿no? Entonces, deben tener muchísimo cuidado cuando utilicen farmacología de la reproducción y bueno, pues básicamente estudiar esa área, ¿no? Y bueno, creo que sería todo por los temas de reproducción y manejo reproductivo de los caninos, especificando como todas las particularidades de la especie para que tengan un panorama general de las cosas que pueden afectar a esta especie y cómo abordarla, tanto reproductiva como clínicamente. No sé si tengan alguna duda o pregunta, porque todavía nos quedan como 10 minutitos. Doctor, una pequeña pregunta. Sí. ¿Qué cantidad de ácido fólico se les da? Nosotros la suplementamos con tabletas de 5 miligramos de ácido fólico al día, sin importar la talla de la perra. Ok, gracias. Ujú. Muchas gracias, No hay de Rafa. qué, Lucy. Chicos, aprovechen ahora preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí, No, primero tú, vale. Si quieren, Ok. levanten la mano y así vamos viendo el orden en el que quieren preguntar. A ver. Sí, doctora. Sí, gracias, Es- Paula. Ujú. En el examen anterior que hicimos venía una pregunta de, justamente creo que en perras, para interrumpir la gestación, ajá, y me parece que venía entre las opciones de dexametasona. ajá. Y ya después que terminé el examen, pues lo googleé y decía que sí servía, pero pues nunca había escuchado eso. Sí, la dexametasona es uno de los fármacos. Acuérdense que ponerle corticosteroides a un animal gestante
puede ocasionar la pérdida de la gestación en cualquier especie. Y en perras, y eso es importante que lo conozcan porque si por ejemplo le llega una perra embarazada y, ay, es que tiene un proceso alérgico, inflamatorio, lo que sea, y le ponen Dexa o prednisona o algún corticosteroide, la pueden hacer abortar, ¿no? Sobre todo cuando están más a término de la gestación, después del día 40, 42 de gestación, es más fácil generarles un aborto o término de la gestación por aplicación de corticosteroides. Acuérdense de la cadena del parto. Uno de los primeros pasos que desencadena todo es la secreción de cortisol, ¿no? El cortisol fetal actúa sobre el hipotálamo materno, la hipófisis, se genera ACTH, y entonces se desencadena toda la cadena y puedes terminar con la gestación. Y sí hay un protocolo para término de gestación al final de la gestación o gestaciones avanzadas, pero tiene que ser avanzadas porque si no, antes de eso no hay receptores para dexametasona o corticosteroides. Ok, gracias, doctor. Ujú. Sí. ¿Alguien? Paola. Yo, Paola. doctor. Sí, quería preguntarle qué tan cierto es que he escuchado muchas veces que comentan que cuando la perrita está gestante y no está bien alimentada y demás, siempre hay como un cachorrito que tiene como problemas, ¿no? O sea, tal vez crecimiento no correcto del pelo, y situaciones así. Ujú. Pues O sea, no mira, sé si sea como no cierto eso. es del todo cierto, ¿no? Hay veces, incluso en perras que no están bien alimentadas, todos los cachorros pues salen normales, ¿no? ¿Por qué puede pasar que vengan cachorros con algún problema o cachorros más pequeños? Porque fue una perra que recibió montas en diferentes momentos y uno de los óvulos se fecundó días después y entonces viene un cachorrito que es más pequeño. Pero si nosotros mantenemos una nutrición adecuada en una paciente gestante, no tiene por qué presentar problemas durante la gestación o en el desarrollo de los cachorros, ¿no? Ahí lo único que sí es, recuerden que la suplementación de las gestantes se hace los últimos 15 días de gestación. No las vayan a alimentar desde antes, porque muchas veces está gestante y le dan el triple, ¿no? Entonces eso las lleva a engordar, ¿no? Y tienen problemas de distocia por obesidad. Entonces generalmente se da el cambio de alimento a alimento de cachorro o alimento altamente energético. Se da durante el último periodo de la gestación, los últimos 15, 20 días de gestación y no suplementar ni con minerales ni con vitaminas, porque ahí sí podemos ocasionar alteraciones en los cachorros, ¿no? Hay alteraciones por suplementar con vitamina A o con calcio o con vitamina D que pueden ocasionarme alteraciones en el cachorro o en la madre, ¿no? Entonces es preferible no suplementarlas y solamente dar alimentos de cachorro de buena calidad. Ok, doctor, muchas gracias. Entonces, pues eso tiene que ver más bien con las montas, ¿no? O sea, no tanto con la alimentación. Sí, o en algunos casos, exactamente, no tiene que ver con alimentación, o en algunos casos con que, por ejemplo, si hicieron algún manejo incorrecto durante la gestación, puede ser que haya un efecto teratogénico o algún efecto, ¿cómo se llama? Congénito, alguna malformación del cachorro, y no siempre es en todos los cachorros porque le dieron algún medicamento, porque le dieron un suplemento, porque le dieron algo diferente y entonces se puede malformar un cachorro, pero no afecta a todos los demás. Ok, doctor, muchísimas gracias. Sí, no hay de qué. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta más? ¿No? No, todo quedó muy claro. Todo muy claro, muy bonita la Espero clase que como sí. siempre, Rafa. Muchas gracias, Lucy. Pues no, gracias a ti, gracias a todos. Y bueno, pues ya con Rafa van a tener la ansiada y deseada práctica de caninos. Entonces, pues mil gracias, Rafa. Ya No, no lo hay de qué. conocerán. Ujú. Claro que sí. Bueno, Muy y bien. ahí te ponen que estuvo muy bonita tu clase. Muchas gracias, Elena. Sí, sí, sí. Bueno, Bueno, pues muchas gracias. listo, Gracias a chicos. todos.
Y nos vemos, bueno, nosotros mañana, los chicos del doctor Porras, no sé. Bueno, ahí te están Bueno, poniendo muchos comentarios. Rafa. muchas gracias, chicos. Los veo entonces en la práctica. Recuerden, con cuidado, cuidarse mucho. Y recuerden que necesitan traer perros, bata, guantes y cubrebocas. Ujú, ¿Vale? muy bien. Bueno, Bueno, que gracias. les vaya muy bien. Gracias, Lucy. Bye, bye. Gracias, doctor. Ujú. Y Buen día, también, gracias. doctora. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias. Bye, bye. Bye.